que creó los cielos y la tierra y que nos permitió la vida aquí sobre esta tierra. Te damos muchas gracias, Señor Dios, por permitirnos esta vida. Pero también nosotros aquí estamos buscando el reino de Dios y su justicia, según nuestra manera, según nuestra sabiduría. No podemos entender tu voluntad. Por eso aquí estamos para aprender tu voluntad por medio de la Biblia. Señor, ayúdanos para que podamos entender tu voluntad y llegar hasta la salvación en su reino. Señor, que a esta reunión según tu voluntad. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí. Vamos a empezar con Génesis capítulo 1, con capítulo 1, verso 1, muy famoso. Vamos a leer juntos. Sí, vamos. En el principio creó Dios los cielos, la tierra. Así comienza la Biblia. Algunos han aprendido, ¿verdad? Han aprendido y tal vez tenía una oportunidad de leer la Biblia, de aprender la Biblia. Pero esta vez vamos a profundizar y escudriñar un poco más para aprender la voluntad de Dios. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? La Biblia, sí, todo el mundo dice, la Biblia es palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. Vamos a aprender la Biblia. La Biblia es palabra de Dios, entonces Dios habló, ¿verdad? Palabra de Dios. Y también la Biblia es la historia del mundo. Vamos a enfocar mucho sobre este asunto. ¿Qué es la Biblia? Sí, la palabra de Dios. Y Dios habló aquí lo que quiere hablarnos. Así Dios está hablándonos aquí, la Biblia, ¿de qué? Primero, sí, historia del mundo. Por eso aquí comienza así. En el principio creó Dios los cielos, la tierra. Aquí está hablando, comienza del mundo. ¿Cómo comenzó? Así, Dios creó. ¿Cómo existe, verdad? Si Dios creó todo universo, estrellas y esta tierra, y también los seres vivientes en el mar, en la tierra, en el cielo. Entonces, Dios es creador, todopoderoso. Aquí vamos a ver con una conclusión de la Biblia. Génesis es como primer libro de la Biblia, Génesis. Y Apocalipsis, aquí dice, ¿verdad? Apocalipsis. Es último libro de la Biblia. ¿Sí? ¿Qué dice? El apóstol Juan, ¿verdad? Dijo, ya leamos juntos, Apocalipsis 21, verso 1, vamos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Sí, Dios creó todas las cosas, la tierra y los cielos, todos los seres vivientes, pero aquí en la Biblia, última parte que dice, ya no existía más.
Entonces, Dios reveló, ¿verdad?, al apóstol Juan para que vea cómo termina la historia del mundo. Esta tierra, aquí dice, ya no más. Los cielos no va a existir más tampoco. Entonces, mire, ¿por qué Dios nos permitió esta tierra, los cielos, que va a desaparecer? Y también Dios, ¿verdad? ¿Por qué nos permitió la vida? Chiquitito, chicos, chicas, ¿por qué tiene la vida? ¿Quién le dio la vida? ¿Quién les dio? Dios. ¿Por qué? Porque su mamá, su papá no puede hacer la vida. Solamente mamá guardaba, ¿verdad?, en su vientre como 10 meses y Dios le ha dado a esa vida y lo formó vientre de su madre. ¿Quién? Dios. Entonces, sí, vamos a agradecer, ¿verdad?, a Dios que nos ha dado esta vida, pero como pensando, ¿verdad? Último tiempo de nuestra vida, si morimos, un día vamos a morir, chiquitito, pequeñito, todo va a morir un día. La muerte así está cerca. Entonces, después de la muerte, como después de la historia del mundo, aquí dice en la Biblia qué va a suceder, ¿verdad? Mire, Dios quiere darnos, aquí dice cielo nuevo, tierra nueva. ¿Cómo se llama esto? El reino de Dios. Repetimos junto conmigo. Dios, ¿qué quiere darnos? El reino de Dios. Entonces, esta vez primero vamos a buscar el reino de Dios. Aquí ¿qué vamos a buscar? El reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si voy al reino de Dios o no. Si Dios aquí dice, ¿verdad?, quiere darnos, pero si yo seguramente si puedo ir al reino de Dios o no. Dios sí quiere darnos, pero ¿cómo están ustedes? Si quiere o no. Ya vamos a querer, ¿verdad? Así vamos a buscar. Bienvenidos, pero ponga mucha atención también buscando, por favor, buscando el reino de Dios, no buscando una religión cristiana. Cree la Biblia, no es religión, es verdad. Entonces Dios quiere darnos su reino. Ya, en el principio, ¿verdad? Dios creó los cielos y la tierra. Primero Dios hizo la luz. Dios dijo, ¿verdad? Sea la luz y fue la luz. Así Dios creó todas las cosas por la palabra. ¿Cómo? ¿Cómo creó? Por la palabra. Dice, sea la luz y fue la luz. Así todas las cosas fue creado por Dios. Entonces aquí podemos pensar también un poco más. Mire, aquí está hablando Dios de lo que no se ve. Ahora el reino de Dios no se ve, solamente vemos este mundo que creó Dios. Esta luz sí existe, por eso podemos ver. Pero también dice, ¿verdad? Dios es luz. ¿Cómo dice? Dios es luz, pero no como esta luz, incomparable. Uno, por ejemplo, un pecador que tiene una suciedad, mal corazón, no puede estar con Dios. ¿Por qué? Ya, vamos a cerrar la Biblia, ciérrelo. Y puede llevar una aquí, chiquitito ahí. Toma asiento usted, Miguel, con él. Ujú. Mire, míreme, ponga atención, ¿cómo puede poner atención?
verme. Vea, a mí. Entonces ponga su oído. Voy a recibir pregunta, ¿verdad? Si tiene pregunta. Después del seminario, si vamos a dar una pausa de 10 minutos, aquel tiempo puede preguntar a su maestro, a mí, los hablamos. Y ahora solamente pongamos atención en la palabra. ¿Me explico? Miren, entonces Dios es luz, una tiniebla. ¿Cómo puede estar con la luz? Si viene, se va la luz, ¿verdad? Viene oscuridad. En la noche, oscuro aquí, pero aquí por el sol, ¿verdad? Siente la luz y tiene luz. Viene la luz, se va las tinieblas. Así es Dios. Ustedes, les pregunto, ¿ustedes son de la luz o no? Si tiene pecado, entonces no tiene luz de Dios. U oscuridad, una oscuridad. Entonces, así Dios está hablándonos. Mire, Dios aquí hizo primero la luz al mundo, dividiendo, ¿verdad? Luz y tinieblas. Dios quiere darnos esta luz, se llama luz de vida. Así Dios quiere echar fuera, ¿verdad? De nosotros las tinieblas de nuestra vida. O sea, Dios quiere limpiarnos para que vayamos al reino de Dios. Así, uno que tiene esta luz de Dios puede ir al cielo, donde Dios. Se llama el reino de Dios. Sí, Dios está con usted en su vida, ¿verdad? Jesucristo se llama la luz. Si no, oscuridades, tinieblas. ¿A dónde va las tinieblas? Al infierno. Esta vez vamos a aprender. Mire, aquí Dios, ¿verdad? Hizo la expansión. La expansión es cielo. Aquí nosotros vemos un cielo donde vuelan las aves. Y fuera de esta expansión, en el universo hay muchos cielos. Cada planeta, ¿verdad? Tiene su cielo. Pero si hay un cielo de universo. Entonces así Dios hizo los cielos. Y también Dios está hablando sobre el reino de Dios aquí. Aquí en la Biblia, el cielo, ¿cómo suena? El reino de Dios. ¿Dónde Dios? Sí. Ah, sí. Nosotros vivimos en ese mundo, en esta tierra, pero Dios quiere darnos el reino de Dios, el cielo. Llamó Dios la expansión, dice cielo. Entonces este cielo, sí, es como semejante al reino de Dios. Ya vamos a alzar nuestro ojo, ¿verdad? Aquí techo, por el techo no se ve el cielo, pero les pregunto, ¿cuántas veces usted ven al cielo azul? Vamos a alzar, ¿verdad? Los ojos. Sí, es bueno. O sea, pensando sobre Dios. Sí, Dios nos permitió este cielo, qué bonito. Pero aquí cielo, ¿verdad? Hablando aquí, la Biblia está hablando sobre el reino de Dios. Hacia ahí. Ahorita no podemos ver, pero sí existe el reino de Dios. Se llama cielo. Dios lo hizo. Vamos a alzar nuestros ojos para arriba. Sí, para arriba. Vea el cielo. Mire, Dios hizo también la tierra. Sí, Dios lo hizo. Dice, llamó Dios a lo seco, dice, ¿verdad? Lo seco, tierra, se llama tierra. Entonces, la tierra se refiere a este mundo donde vivimos aquí. Entonces, los que viven en ese mundo, esta tierra, ¿cómo puede ir al cielo? Cielo. Mire, también aquí está hablando, ¿verdad? Nuestro corazón.
¿Cómo está su corazón? Míreme, ponga atención, ¿cómo? Viéndome. Vean. Entonces, ¿cómo podemos ir al cielo? ¿Sí? Vamos a pensar sobre nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está tierra? Seco, duro. Como no me parece que están tan duros ustedes, porque chiquitito, ¿verdad? Acaban de como crecer poco a poco, aún no están maduros, no son adultos, ¿sí? Adolescentes, chiquititos, de escuela, son así. Pero sí, según su tiempo, ¿cómo será, verdad? Su corazón, ¿cómo estaría su corazón? Va a ser duro, según su tiempo. Pero ya ahora, bebé, quien es tan suave, bueno, pero si no tiene la palabra de Dios, si no tiene la palabra de vida, o sea, la luz de vida, tiene oscuridad, no tiene la vida de Dios. Por medio de este seminario, vamos a, sí, vamos a buscar el reino de Dios. Si Dios hizo también la tierra. Leamos juntos, segunda de Timoteo 3:15. Vamos, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Aquí dice las sagradas escrituras. ¿Qué es? Las sagradas escrituras. La Biblia. Voy a presentar la Biblia, ¿verdad? Aquí pantalla. Déjelo, su Biblia así. Ponga atención. Déjelo la Biblia así, sobre mesa. Ponga atención. Entonces, aquí, Timoteo, ¿verdad? Timoteo, desde chiquitito como usted, desde la niñez, ha sabido las sagradas escrituras, la Biblia, escuchando, ¿verdad? De su madre, de su abuela. Así él aprendió las palabras. Aquí dice las sagradas escrituras. Entonces, él, ¿verdad? Pudo alcanzar, aquí dice, hasta la salvación. La Biblia dice, vamos a recoger la Biblia y guardar ahí atrás un poco. Vamos a quitar la Biblia y porque tocando, no solamente jugando con la Biblia. Ahí, atrás, él trae la Biblia. Chicos, traer la Biblia es bueno. Han hecho muy bien. Pero aquí, ¿por qué estamos aquí? Para escuchar, ¿verdad? Sí, yo les pido, busquemos, ya vamos a buscar la Biblia, pero ahora no hace falta buscar. Aquí está, presentado. Vean la Biblia, aquí la pantalla. Ponga atención viéndome. Es así, ¿verdad? Vamos a ver. Mire, la Biblia, ¿qué es la Biblia? La Biblia es palabra de Dios. La Biblia es historia del mundo. Así, la Biblia nos explica sobre comienzo de la historia del mundo y termino de la historia del mundo. Uno sabe bien, así él sabe cómo comenzó la historia del mundo, cómo terminaría la historia del mundo. Sí, muy sabio. ¿Quién lo sabe? El que sabe la Biblia, el que conoce la Biblia. Muy sabio.
Y aquí también dice, ¿verdad? La Biblia, Timoteo, sí, por meditando, aprendiendo de su madre, de su abuela, aprendió la salvación. La Biblia habla sobre la salvación. ¿Qué quiere decir la salvación? Sí, ser salvo. ¿De qué? Estamos vivos. ¿Por qué debemos ser salvos? ¿Qué peligro tenemos? O sea, ¿qué peligro de la muerte tenemos? Estoy vivo, tranquilo. Pero la Biblia nos pide, tiene que ser salvo para ir al cielo. Aquí estamos pensando, ¿verdad? Si Dios existe, Dios está vivo, entonces uno, ¿cómo puede ir al cielo? Donde Dios tiene que ser salvo. Se llama la salvación. ¿De qué? De suciedad, de todos sus pecados. Aquí, alguno, yo, por ejemplo, ¿verdad? Yo nunca pequé. Yo soy inocente, limpio, perfecto. Alce la mano. Él no ocupa este seminario. Vaya a su casa. ¿Me explico? Aquí en el mundo, la Biblia dice, no hay justo. ¿Qué quiere decir justo? Inocente, limpio, perfecto. Aquí alguno, yo nunca miento. Alce la mano. Mentiroso. Sí, tratar de no mentir, ¿verdad? Es bueno, pero en su corazón tiene mucha mienta. Mentiroso, la vida mentiroso, la vida pecaminosa, mentirosa. Entonces, la salvación es, ¿verdad? Una potestad de ir al cielo. Así tiene salvación. Es una pregunta muy importante y directa. ¿Usted ha sido salvo? Uno dice, ¿verdad? No sé. Ojalá no ha sido salvo, seguramente. Vamos a, sí, recibir la salvación. ¿Cómo? Aquí dice, sí, por las sagradas escrituras. ¿Qué es? Las sagradas escrituras. Escrituras sabias, ¿verdad? La Biblia. Entonces, esta salvación, ¿verdad? Aquí dice, para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Esta salvación, ¿dónde está? En Cristo Jesús. La salvación está en Jesús. Nosotros creemos en Jesús, en Cristo Jesús, sí, pero ¿por qué no tiene, verdad, una certeza de ir al cielo? Sí, por falta de conocimiento de la Biblia. Esta vez vamos a aprender, ¿sí? Segunda de Pedro 1:21. Sí, leamos juntos, ponga atención, leamos juntos, vamos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mire, la Biblia, ¿qué es la Biblia? Aquí dice la profecía. ¿Qué es la Biblia? La profecía. ¿Qué es la profecía? Hablar, ¿verdad? Hablar lo que ha de suceder pronto, muy futuro, ¿verdad? Entonces, ¿quién aquí sabe lo que va a suceder como después 5 minutos? Nadie sabe. Mañana, ¿cómo será? Nadie sabe. Pero la Biblia dice sobre la profecía. Entonces Dios nos habló ya lo que ha de venir, lo que ha de pasar, lo que ha de cumplir pronto. Sí, ¿cómo? ¿Cómo así habló? Aquí dice, utilizando un hombre.
Aquí dice, ¿verdad? Los santos hombres de Dios. O sea, Dios llamó a algunos. Él, ¿verdad? Que fue llamado por Dios, hablar, puede hablar. Aquí dice, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Sí, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios y el Espíritu de Jesucristo. Entonces, aquí en la Biblia sale como 40 personas que fueron siendo, ¿verdad? Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ellos hablaron como hombre santo de Dios. Se llama profetas. Mire, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entra a una persona, o sea, Dios lo ve, ¿verdad? Algunos. Sí, él, muy honesto, ¿verdad? Y constante en la voluntad de Dios. Entonces Dios lo permite. El Espíritu Santo siendo inspirados, dirigidos por el Espíritu Santo, ya habla. Entonces, ¿de quién? Esta palabra de quién, ¿verdad? No de este hombre, sino de Dios. Jeremías, libro Jeremías, nombre de una profeta, Jeremías. Palabra de Jehová, dice aquí, ponga atención, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová Dios de Israel diciendo, escríbete. ¿Cómo dice? Escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Escríbete. Así, Jeremías escuchó esta palabra y escribió según la voluntad de Dios. Así Jehová habló a él. Y Jeremías, ¿verdad? Lo escribió. Mire, este hombre, sí, buena barba, sí, blanca. Entonces, como este hombre, por ejemplo, ¿verdad? Siendo inspirado, dirigido por el Espíritu Santo, habló. Primero, hay que escuchar, hay que recibir la palabra de Jehová y hablar. O sea, no hablar, ¿verdad? Solamente escribir. Mire, aquí hay la Biblia, 66 libros. Todos los hombres santos de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, hablaron. Aquí tenemos las palabras de Jehová. Isaías, un nombre, ¿verdad? De profetas. Isaías, Esquiel, Daniel, Oseas, Jeremías, son profetas que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así Dios le permitió. Mira aquí una abuela, ¿verdad? Llamó a su nieta. Ven, nieta, mi nieta, Sofía. Entonces yo voy a enviar una carta a mi hijo que está en otra ciudad. Entonces ya comenzó a hablar, ¿verdad? Escribe usted lo que yo hablo. Entonces, nieta, con una lapicera, lapicero ve a su abuela, ¿verdad? Ve a su tita. Dígame, voy a escribir. Ya escribió. Abuela dice, ¿verdad? Hijo mío amado, ¿cómo está? Yo quiero verlo pronto, venga. Algo así dijo, ¿verdad? Entonces nieta escribe, hijo mío amado, ¿cómo está? Pero una sobrina, ¿verdad? ¿Quién puede decir a su tío, hijo mío? No, aquí está hablando, ¿verdad? Mamá de este hijo. Esta nieta solamente escribió. Así fue la Biblia. Aquí podemos ver mamá de corazón, ya letra, ¿verdad? Es de su sobrina, pero contenido, ¿de quién es? Dios. Así Dios nos habla aquí.
No hace falta pensar, ¿verdad? Como un trabajo de hombre, ¿no? Es de Dios. Llegó hasta nosotros, mire. Muchos trajeron la Biblia. Bien hecho. Aquí podemos ver el corazón de Dios y también la voluntad de Dios. Entonces, la Biblia, ¿qué dice? La palabra de Dios dice, ¿verdad? ¿Y qué dice? La historia del mundo, cómo comenzó, cómo terminará. Sí. La Biblia dice sobre la salvación. Esa salvación está en Cristo Jesús. Para encontrarlo, nosotros debemos meternos en Jesucristo. Jesucristo tiene que venir a mí, permanecer conmigo. ¿Cómo? Por la Biblia, por la palabra. Por eso, escuchar la palabra de Dios es el más importante. No como en cualquier iglesia. Mucha iglesia, sí, cerca de su casa, pero la iglesia no predica sobre una manera exacta de la salvación. Es una religión, una iglesia religiosa, nada más. Un hombre religioso no puede ir al cielo, ¿saben? Muy religioso. Tiene que ser, ¿verdad? Renacido. Tiene que ser, ¿verdad? Siendo inspirado también. Llegó hasta nosotros, pero leyendo, ¿verdad? Le da sueño. Entonces no está entendiendo. Hay que entender la palabra de Dios. Hay que entender. Por eso vamos a intentar de entenderlo. ¿Me explico? Ponga atención. Ponga mucha atención. Mire, la Biblia, ¿cómo es? Es un libro más vendido de todo el mundo. No hay como esta Biblia más vendido. Número uno, un libro más vendido. ¿Cómo se llama esto? Biblia. Pero menos leído, menos entendido. Mira, aquí cada uno tiene su Biblia. ¿Cómo ha entendido? No mucho. Por eso, bienvenido aquí. Vamos a aprender, ¿verdad? Aprender la Biblia. Mire, ya ahora, como 3.610 idiomas, según este número de idioma, 3.610 ya está traducido en la Biblia. No hay como la Biblia tal, como tal. Usted sabe un libro que ha traducido en 100 idiomas. Por ejemplo, 100 mucho, ¿verdad? Suficiente. No hay tal libro como la Biblia. 3.610 idiomas. Y ahora, ¿verdad? Muchos. Casi, aquí dice, ¿verdad? 97% de población del mundo ya tiene su Biblia propia, según su idioma. ¿Cuánto por ciento? 97. 97% ya está traducido según su idioma, según población del mundo. Bastante. Mire, aquí hay un verso de San Mateo, capítulo 24, verso 14. Leamos juntos, vamos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mire, vendrá el fin. ¿Qué fin? Fin del mundo. Fin del mundo. Ya terminará este mundo un día. Aquí está hablando San Mateo 24. Hoy vamos a aprender, ¿verdad? Esta profecía de señales del fin del mundo. Entre muchos, esto también
muy buena, una señal muy buena para que podamos entender el tiempo de Dios. ¿En qué tiempo estamos? Sí, fin del mundo. Casi termina. Vendrá el fin. ¿Cómo vendrá? Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Mire, ¿cuánto por ciento ya tiene su Biblia según su idioma? 99% ya tiene su Biblia propia según su idioma. ¿Cuánto falta? 3%. Poco. ¿Por qué 3% no tiene su Biblia? Porque ellos no tienen letra. Un pueblo, tribu muy chiquitito, ¿verdad? Vive solamente ellos, habla diferente, pero sí un pueblo, un tribu pequeñito. Entonces ellos no tienen letra. Sí tiene letra, ¿verdad? Podemos como traducir rápido, pero muchos no tienen letra. Qué raro, ¿verdad? Esto también, pero sí, está trabajando muchos para traducir la Biblia según su idioma, de 3% que no tienen. ¿Cómo fue escrita y preservada la Biblia hasta el día de hoy? Dios lo hizo, ¿verdad? Aquí en la Biblia, como desde Génesis hasta Apocalipsis, durante 1600 años, sí, como Dios llamó 40 personas, ¿verdad? Santa, siendo inspirado por el Espíritu Santo, les mandó Dios así. Aquí dice, Dios dijo, aquí en la Biblia, ¿verdad? Dios dijo tal. Y 40 personas lo escribió según la voluntad de Dios. Aquí nos parece que como él escribió así, pero la Biblia dice, no, siendo inspirados por el Espíritu Santo, hablaron. ¿Me explico? Se llama la Biblia. Entonces, ¿cómo ve? Así como la palabra de Dios. Así vamos a entender, ¿verdad? Hay muchas copias. Aquí dice 67,200. Mire, yo tengo una copia. Ustedes, cada uno de ustedes tiene una copia. ¿Sí o no? Hoy en día mucho más copias. No podemos contar más vendido del mundo. Pero como un libro, ¿verdad? Como una copia antigua. No como este libro. Si hay como 67,200 copias. Sí, como habla igual, ¿verdad? Entonces, la Biblia, ¿qué dice? Sí, todas las cosas del mundo. ¿Qué dice? Todas las cosas del mundo. La Biblia dice sobre la vida, de dónde viene a dónde va. Eso es la vida, ¿verdad? Porque vive. Y también la Biblia habla sobre el mundo espiritual. Por eso, viendo esas cosas que se ve, podemos ver las cosas que no se ve. Así, intención, ¿verdad? Propósito de Dios sobre la Biblia, eso esto, para que vean, ¿verdad? Las cosas que no se ve. Por favor, ponga atención en lo que no se ve. Aquí mire, yo lo veo así. Ah, tal chico, no ponga atención jugando con su dedo. Yo lo veo, pero yo no puedo ver su corazón. Uno dice, ¿verdad? Haciendo, jugando, ¿verdad? Así, ponga atención. Ah, yo escucho, yo escucho. Habla, habla. Qué raro es. No buena actitud. Entonces, ponga atención, mirando frente, habla. Dios nos habla las cosas invisibles, las cosas espirituales. Entonces, el que no ponga atención, ¿cómo va a entender? Es difícil.
historia, ¿verdad? La Biblia dice historia del mundo. Sí, hay la Biblia con muchas copias. Entre muchas copias, esta copia más antiguo, antes de Cristo, como 200 años atrás, pero sí habla igual que esta Biblia. Entonces, si Dios lo guardó muy bien. Vamos a ver este video. Ha cuestionado lo que lee en la Biblia o si esto supera alteraciones o modificaciones a través del tiempo, pues ahora se encuentran en San Diego, California, los rollos del Mar Muerto, una exhibición sin precedentes de fragmentos de la Biblia que datan de hace 2000 años y que podrían dar alguna respuesta a la inquietud de muchas personas. Ricardo Berrón nos amplía. Se cuenta que al buscar una oveja perdida, un joven beduino encontró en 1947 a las orillas del Mar Muerto una cueva donde no había ni oro ni joyas preciosas, sino jarrones antiguos que contenían manuscritos extraños, y resultó que se trataba de un gran tesoro. Los rollos del Mar Muerto eran como la especie de periódico de hace más de 2000 años. Entonces, ha sido como todo un recorrido a través del tiempo. Realmente, pues el contenido histórico y toda la información que contienen son invaluables para toda la humanidad. Los arqueólogos descubrieron en este lugar llamado Qumran cerca de 900 rollos que datan del año 250 a.C. y el año 60 después de Cristo, escritos por los llamados esenios, siendo este el hallazgo arqueológico más grande del siglo XX y sumamente importante para el mundo judeocristiano. Los rollos del Mar Muerto son las copias más antiguas de documentos del Antiguo Testamento y de la Biblia hebrea que se han encontrado hasta ahora. Muchos de estos documentos son 1000 años más antiguos que cualquier otro documento que se ha encontrado hasta el momento. Bueno, vamos a ver qué tan cierto es que la Biblia no ha cambiado en sus múltiples interpretaciones. Entrevistamos a los representantes de 3 religiones diferentes. ¿Ustedes creen que se puedan poner de acuerdo? Nosotros ahora, cuando vemos una Biblia, ¿verdad? Cuando vemos una escritura que tenemos en nuestras manos, podemos confiar que son los textos originales, ¿verdad? Porque a veces se puede dudar de que lo que tengamos en las manos sea o no sea palabra de Dios. Hay miles de manuscritos antiguos, pero este es el más antiguo. Y esto nos ayuda a confirmar que aún a través de los siglos el texto sigue igual y fidedigno. La Torá, que es la Biblia, sabemos que es el regalo más especial que Dios dio a la humanidad, y lo que creo que me llamó muchísimo la atención es que si comparamos los rollos con lo que está escrito en la Biblia, tienen, aunque sea que hay algunos errores por aquí y por allá, pero en general es la misma idea. Bueno, por lo menos los creyentes podrán estar más tranquilos, ya que lo que se lee hoy en la Biblia, al parecer, no ha cambiado. Sí. Mire, tengo la Biblia aquí. Yo tengo, ¿verdad? Sí, versión en dos versiones. Versión español y coreano. Yo soy coreano. Comparando siempre yo lo leo. Sí, yo podría tener más conocimiento, ¿verdad? Porque cada idioma sí tiene algo diferente que expresar, que explicar. Entonces, viendo los dos, yo sí lo entiendo mejor. Cada copia así tiene una diferencia un poco, no mucho. Aquí como en dos versiones, pero ya dice igual, no cambió. Mire, entonces ahora vamos a confiar así en la Biblia que no se ha cambiado, dice igual de la voluntad de Dios y de la historia del mundo y de la salvación. Entre todas estas cosas, la salvación es más importante. ¿Me explico? Mire, el que no ha sido salvo, o sea, el que no tiene la salvación, no puede ir al cielo. ¿A dónde va? Según la Biblia, sí, va a caer al infierno. Vamos a evitarlo, ¿verdad? Mire, hay modos para ver las cosas invisibles. Por ejemplo, por el ojo, ¿verdad? No se ve virus ni bacteria, muy chiquitita. No se ve por los ojos, pero si hay una manera, ¿cómo se llama esto? Microscopio. Entonces, por este modo, podemos ver.
Mire aquí, estrella, más o menos, ¿verdad? Podemos ver, pero mucha estrella que está muy lejos no se ve, pero existe. Atrás de esta estrella que se ve y atrás de esta estrella que no se ve ya hay más. Entonces, cantidad de las estrellas. Pero sí, podemos ver, ¿verdad? Por telescopio. Hay modo, así, más o menos, según desarrollo de ciencia. Aquí, ¿verdad? Onda, se pasa onda de radio, de celular y de televisor, pero no se ve. Pero por medio de celular, televisor y radio, podemos escuchar y ver. Ah, sí existe. Mire Dios. Mire, Dios es espíritu. Dios no podemos ver a Dios. ¿Por qué? Dios es espíritu. No tiene hueso ni carne. Entonces, ¿cómo podemos ver? Alguno dice, yo he visto a Dios. ¿Cuándo? En mi sueño. Dice, mentira. Demonio se finge, ¿verdad? Como Dios, soy Dios. Mentira. ¿Por qué? Dios no se ve. Dios no presenta así como un hombre, como un abuelo que tiene, ¿verdad? Mucha barba, ¿no? Solamente Dios sí nos habla por medio de profetas, profetas que habla de la palabra de Dios. Así podemos ver y escuchar. Sí, escuchar es una manera de ver a Dios. Aquí estamos escuchando solamente, pero sí, escuchando y entendiendo de la Biblia, podemos ver al Señor Dios. ¿Sí o no? Así es, eso es la manera de Dios. Por la Biblia podemos ver. Dios es espíritu. Ya, leamos juntos. Vamos. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así Dios reciba, ¿verdad? Adoración de alguno, pero mire, no de cualquier persona. Dios reciba una adoración de sus hijos, que tiene el Espíritu de Dios, es hijo de Dios. ¿Me explico? Por eso, Dios quiere darnos su Espíritu, se llama el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Si muere, ¿a dónde va? El que no tiene el Espíritu Santo, si muere, ¿a dónde va? Al infierno. No hay otro lugar. Yo no me gusta, a mí no me gusta. Cielo tampoco al infierno. No hay otro camino, solamente dos caminos. Camino del cielo y camino del infierno. ¿Me explico? Entonces, sí, la Biblia es cierta. Dios está vivo. Y también existe el infierno y el reino de Dios. ¿A dónde va usted? ¿A dónde quiere ir? Ya vamos a preparar, ¿verdad? Nuestro corazón. Vamos a recibir el Espíritu Santo escuchando con mucha atención. Ya vamos a recibir la salvación por la Biblia. Ya. Primer clase hasta aquí. Ya vamos a descansar un poco. Empezamos de nuevo. 5 minutos de descanso. ¿Puede ir al baño?